Hola, bienvenido a este video. Nosotros somos el equipo 5 del grupo 504 de Economía y el tema que hoy nos concierne explicar es la transición del feudalismo al capitalismo. En este video vamos a aportar algunos datos históricos que nos permitirán entender mejor este proceso. Los hemos dividido en 5 grandes temas que fueron los principales catalizadores para acelerar esta transición. Tenemos que resaltar que esta transición no fue de la noche a la mañana, sino que fue un periodo largo que inició en el siglo IX y terminó por fundarse en el siglo XVIII. El feudalismo es el término con el que se designa el sistema político, económico y social que se desarrolló en los países europeos durante la Edad Media. La principal característica del feudalismo es que dividía la población en dos grandes grupos sociales, señores y vasallos. Un feudo solo era un territorio que los nobles recibían de los reyes como pago por sus servicios. Este sistema se mantuvo aproximadamente entre los siglos IX al XV, aunque no presentó un carácter monolítico y uniforme durante este tiempo. La organización social se divide en 4 grupos principales que debían seguir al rey: la nobleza, los militares y el clero. Estas 3 estaban al mando de los siervos. La estructura social se basaba en el nivel social que se ocupaba. El vasallaje era un pacto que se establecía entre nobles. La servidumbre era la relación que existía entre un campesino en relación con su señor feudal. La economía feudal poseía un carácter mayoritariamente agrícola. Ello resultaba lógico en un contexto de intensificación de la vida rural basado en las relaciones de vasallaje y de servidumbre. Los campesinos tenían que destinar parte de la producción al señor feudal. Gracias a este pago, el señor les dejaba las tierras y les daba una vivienda. Se basa en modelos de explotación agropecuarios. Las relaciones eran relaciones de vasallaje. El señor feudal también dotaba de protección al campesino. La unidad productiva mínima era el feudo. Respecto a la Iglesia y al Estado en el siglo XV, se produjo una gran crisis en la Iglesia católica en Europa Occidental, debido a los numerosos problemas de corrupción con la Iglesia y falta de piedad religiosa. La gota que derramó el vaso fue la venta de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, la cual provocó que finalmente la cristianidad occidental se dividiese en dos. Debido a la gran crisis de la Iglesia católica en la Europa occidental, dio lugar a que Europa quedara dividida entre una serie de países que reconocían al Papa como supremo y único jefe de la Iglesia católica, y los países que rechazaban las pretensiones de Roma y que recibieron el nombre de protestantes. Dicha división provocó una serie de guerras religiosas en Europa. Numerosas ciudades eran muy ricas gracias al comercio. Además, los burgueses eran partidarios del humanismo y de reformar la corrupción de la Iglesia católica. La burguesía. La burguesía es un término utilizado para referirse a un sector de la población de clase media que tiene buenos ingresos económicos y la posesión de bienes materiales o capitales. Según el filósofo, economista y sociólogo Karl Marx, la burguesía es aquella clase social del capitalismo que emplea a la clase obrera y es propietaria de la producción y de su negocio. Pero, ¿cómo surgió la burguesía? La burguesía comenzó a surgir durante la Edad Media, cuando el comercio era desarrollado por un grupo reducido de la población, ya que la iglesia y el rey controlaban la mayor parte de las actividades económicas. Este fenómeno coincidió con la movilización progresiva de personas del campo hacia la ciudad, debido a periodos de malas cosechas y hambrunas. En aquel entonces una gran cantidad de gente se asentó en las ciudades y constituyó una clase trabajadora y privilegiada, al mismo tiempo llamada burguesía. De esta manera, la sociedad burguesa comenzó a desarrollar una apertura económica y a establecerse en grupos con control comercial y poder, sin pertenecer al clero ni a la nobleza. Luego este grupo de comerciantes comenzó a distinguirse del resto de los habitantes de la ciudad. El desarrollo del comercio trajo consigo la aparición del salario, la economía monetaria, los créditos, los préstamos y las letras de cambio, junto con la expansión de las universidades y los gremios. Características de la burguesía. Entre las principales características de la burguesía podemos destacar que surgió en la Edad Media y durante el feudalismo. Los burgueses eran principalmente comerciantes, o sea que no eran nobles, señores feudales, siervos ni campesinos. En la actualidad es un término que alude a la clase media que posee propiedades, negocios o un buen rendimiento económico.
Al principio la sociedad burguesa se asentaban en burgos, ciudades amuralladas de las que proviene el término. En un principio fueron despreciados por la nobleza, sin embargo a través de los años fueron obteniendo poder y respeto hasta llegar a ocupar altos cargos políticos y recibir beneficios sociales. Obtuvieron un gran protagonismo durante la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. También cabe resaltar que gracias a la burguesía se apoyó al movimiento humanista. Enrique VIII quería un mayor reconocimiento por parte de los terratenientes. Recordemos que toda Inglaterra estaba dividida en pequeños reinos feudales a los cuales la corona no tenía injerencia sobre ellos. Así que Enrique crea una ley en donde él es el único que fija los impuestos. Obviamente esta ley no les agrada para nada a los señores feudales, los cuales se enojan, entonces alistan sus ejércitos para una nueva guerra. Por otra parte, la burguesía, la cual estaba cansada de pagar impuestos absurdos por cada reino al que entraban, ven una oportunidad de alianza con la corona, la cual le falta dinero para financiar esta guerra. Y lo que propone la burguesía es financiar con dinero la guerra y contratar mercenarios para pelear por ellos, para terminar por poner fin a los reinos feudales. Y fue así como Inglaterra volvió a entrar en guerra. Como todos sabemos, en las guerras se necesitan armas, y el bando que tenga más y mejores armas es básicamente el que está destinado a ganar la guerra. Aquí la burguesía vuelve a ver una oportunidad para sacarle provecho a todo esto. La burguesía manda hacer sus armas con los artesanos a muy bajos costos, armas que usaban para la guerra y también se las vendían a los nobles a precios muy altos. Entonces, aquí la burguesía fabricaba más y mejores armas. Pero esto se veía imposibilitado, ya que los artesanos se tardaban en hacer las armas. Así que el burgués decide comprar todo el taller y contratar a más artesanos a cambio de un salario. Es aquí cuando nace el salario. Entonces fue así como los burgueses se adueñaron de los medios de producción en un principio. Ahora los burgueses controlaban y decidían qué producir, cuánto producir y para quién producir. Y por otro lado, al artesano lo único que le quedaba era vender su fuerza de trabajo. Así el burgués cada vez se hacía más rico. La ganancia que en un principio obtenía el artesano, ahora la obtenía el burgués. En conclusión, la acumulación originaria del capital separó de los medios de producción a los productores directos. La acumulación originaria del capital fue acompañada de la quiebra de los campesinos, su transformación en individuos sin propiedad. Los campesinos tuvieron que vender su fuerza de trabajo a los capitalistas y hubo una abundante mano de obra. También hubo la concentración de riquezas en pocas manos, desarrollo de empresas industriales, que más adelante se conocería como la Revolución Industrial, y el gran aumento de la población. También se tiene que mencionar que hubo una aparición de nuevas clases sociales. Capitalismo comercial o mercantil. Se considera precapitalismo ya que representa la primera fase del sistema económico capitalista. Surge a finales del siglo XV, marcando el final de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna, que duró hasta el siglo XVIII, cuando amaneció la Revolución Industrial. El capitalismo comercial se empleó en las colonias de América, África y Asia. Las principales características del capitalismo comercial son aparición de la moneda como valor de cambio, producción de fabricación, división internacional del trabajo, mercantilismo como sistema económico, balanza comercial favorable. El capitalismo surgió después de comerciar previamente, luego que los comerciantes adquirieron suficiente riqueza denominada capital primitivo para comenzar a invertir en tecnología cada vez más productiva. Por tanto, se tiende a ver el capitalismo como una continuación natural del comercio, que surge como el espíritu empresarial natural de las personas, se libera de las restricciones del feudalismo, en parte del urbanismo. Concluiremos nuestra exposición mencionando algunos aspectos importantes sobre la primera revolución industrial. Podemos hablar del surgimiento del imperialismo, el cual se basaba en la conquista económica por medio de la venta de los productos industriales,
Pero ¿cómo es que se generan estos productos industriales? Pues fue gracias a esta revolución, ya que surgió la inversión privada en fábricas y la producción masiva de las mercancías. La mano de obra bajó su costo. Esto ya que la inversión que hacían las empresas o las fábricas eran en máquinas las cuales sustituían la mano de obra o el trabajo manual en algo que era una inversión en vez de un pago constante a los obreros. La producción masiva aumentaba, ya que las máquinas hacían más rápido el trabajo que los obreros.